Ladies and gentlemen, bienvenidos a un mundo de la antigua China, donde las mareas del tiempo han tejido una tapicería de proporciones épicas. Hoy, nos embarcamos en un viaje a través de las páginas de Romance de los Tres Reinos, una historia que se desenvuelve en una era de héroes y conflictos, donde los destinos de los reinos son decididos por el coraje, la sabiduría y la ambición de individuos extraordinarios. En el corazón de esta tierra antigua, tres poderosos señores de la guerra, Cao Cao, Liu Bei y San Quan, se erigen como pilares de poder, cada uno impulsado por una visión de dominio. Sus historias, intrincadamente tejidas con tramas, estrategias y rivalidades arraigadas, pintan un panorama vívido de una era pasada. Este es el escenario donde se forjan alianzas, se urden traiciones y los destinos de las naciones cuelgan en la balanza. Al adentrarnos en las páginas de Romance de los Tres Reinos, seremos testigos de la subida y caída de la historia, donde los héroes se alzan y caen, y los ecos de sus hazañas resuenan a través de las edades. Acompáñenme en esta odisea a través del tiempo, mientras exploramos los legendarios cuentos de honor, lealtad y valor que definen la era de los Tres Reinos. ¡Que comience la aventura! Capítulo 2. Zhang Fei azota al funcionario del gobierno, He Jin conspira para matar a los eunucos. Dong Zhuo nació en el lejano noroeste, en Lintao, Longxi. Como gobernador de Dong Zhuo mismo era arrogante y prepotente. Pero el día en que había tratado a Liu Bei con desprecio había sido su último día, si no fuera por la contención de Liu Bei y Guan Yu sobre su hermano iracundo, Zhang Fei. Recuerda que tiene la comisión del gobierno, dijo Liu Bei, ¿quién somos nosotros para juzgar y matar? Es amargo recibir órdenes de semejante ruin, preferiría matarlo. Puedes quedarte aquí si lo deseas, pero buscaré otro lugar, dijo Zhang Fei. Los tres somos uno en la vida y en la muerte, no hay separación para nosotros. Todos partiremos de aquí. Así habló Liu Bei, y su hermano quedó satisfecho. Por lo tanto, los tres se pusieron en marcha y no perdieron tiempo en viajar hasta llegar a Zhu Jun, quien los recibió bien y aceptó su ayuda para atacar a Zhang Bao. En ese momento, Cao Cao se había unido a Wang Fushun, y estaban tratando de destruir a Zhang Liang, y hubo una gran batalla en Cuyan. Zhang Bao comandaba unos 80.000 soldados. El rebelde había llevado su ejército a una posición fuerte en la retaguardia de las colinas. Decidido el ataque, Liu Bei fue el líder de la vanguardia. En el lado rebelde, un general de Zhang Bao, Gao Shen, salió para ofrecer batalla. Liu Bei envió a Zhang Fei a golpear a Gao Shen. Zhang Fei salió a toda velocidad, con su lanza lista. Después de algunos encuentros, Zhang Fei hirió a Gao Shen, quien fue derribado de su caballo. En ese momento, Liu Bei dio la señal al ejército principal para avanzar. Luego, Zhang Bao, aún montado, se soltó el pelo, empuñó su espada y pronunció sus encantamientos. Entonces empezó a soplar el viento y a retumbar el trueno, mientras una densa nube negra del cielo se posaba sobre el campo. Y parecía haber jinetes y soldados innumerables, que se abalanzaban para atacar a las tropas imperiales. El miedo se apoderó de ellos, y Liu Bei retiró a sus tropas, pero estaban en desorden y regresaron derrotados. Zhu Jun y Liu Bei consideraron la situación. Zhang Bao usa magia, dijo Zhu Jun mañana, entonces, prepararé una contramagia en forma de la sangre de cerdos, cabras y perros sacrificados. Esta sangre será esparcida sobre sus ejércitos desde los precipicios por soldados emboscados. Así podremos romper el poder de su arte chamánico. Así se hizo. Guan Yu y Zhang Fei tomaron 1000 tropas cada uno y los ocultaron en los altos acantilados detrás de las colinas, y tenían un suministro abundante de sangre de cerdos, cabras y perros, y todo tipo de cosas sucias. Y así, al día siguiente, cuando los rebeldes con banderas ondeantes y tambores resonando salieron desafiando, Liu Bei salió a su encuentro. En el mismo momento en que los ejércitos se encontraron, Zhang Bao comenzó nuevamente su magia y nuevamente los elementos comenzaron a luchar entre sí. La arena volaba en nubes, las piedras eran arrastradas por el suelo, masas negras de vapor llenaban el cielo y masas rodantes de soldados y caballos descendían desde lo alto. Liu Bei se volvió, como antes, para huir y los rebeldes se precipitaron. Pero al atravesar las colinas, las trompetas resonaron, y los soldados ocultos lanzaron bombas, arrojaron suciedad y salpicaron sangre. Las masas de soldados y caballos en el aire cayeron a la tierra como fragmentos de papel rasgado,
El viento dejó de soplar, el trueno se calmó, la arena se hundió y las piedras yacían quietas en el suelo. Zhang Bao vio rápidamente que su magia había sido contrarrestada y se retiró. Luego fue atacado por los flancos por Wang Yu y Zhang Fei, y por la retaguardia por Liu Bei y Zhu Jun. Los rebeldes fueron derrotados. Liu Bei, viendo desde lejos la bandera de Zhang Bao el Señor de la Tierra, galopó hacia ella pero solo logró herir a Zhang Bao con una flecha en el brazo izquierdo. Aunque herido, Zhang Bao logró entrar en la ciudad de Yanchen, donde se fortificó y fue sitiado por Zhu Jun. Exploradores enviados para obtener noticias de Wang Fusheng informaron. El comandante Wang Fusheng ha tenido mucho éxito, y Dong Zhuo ha sufrido muchas derrotas. Por lo tanto, la corte nombró a Wang Fusheng en lugar de Dong Zhuo. Zhang He había muerto antes de la llegada de Wang Fusheng. Zhang Liang había añadido el ejército de su hermano al suyo, pero no se pudo avanzar contra Wang Fusheng, cuyo ejército logró 7 victorias consecutivas. Y Zhang Liang fue asesinado en Quyan. Además de esto, el ataúd de Zhang He fue exhumado, el cadáver decapitado, y la cabeza, después de ser expuesta, fue enviada a la capital Luoyang. La multitud común se rindió. Por estos servicios, Wang Fusheng fue ascendido a general de la caballería volante y al protector imperial de Hizhou. Wang Fusheng no olvidó a sus amigos. Su primer acto después de haber alcanzado el poder fue presentar una petición al trono sobre el caso de Lucy, quien fue entonces restituido en su rango anterior por su conducta meritoria. Cao Cao también recibió un ascenso por sus servicios y se estaba preparando para ir a Jinan a su nuevo cargo. Al escuchar estas noticias, Zhu Jun presionó aún más a Yanchen, y el inminente colapso de la rebelión se hizo evidente. Entonces, uno de los oficiales de Zhang Bao, Yan Zhen, mató a su líder y llevó la cabeza como señal de sumisión. Así se extinguió la rebelión en esa parte del país, y Zhu Jun presentó su informe al gobierno. Sin embargo, las brasas de los rebeldes de los pañuelos amarillos aún ardían. 3 rebeldes más, Zhao Hong, Anzón y Sanzón, reunieron alrededor de 30.000 rebeldes y comenzaron a asesinar, robar y quemar, haciéndose llamar los Vengadores del maestro Zhang He. La corte ordenó al exitoso Zhu Jun liderar a sus veteranas y exitosas tropas para destruir a los rebeldes. Marchó de inmediato hacia la ciudad de Wanchen, que los rebeldes estaban ocupando. Cuando Zhu Jun llegó, Anzón salió a enfrentarlo. Zhu Jun envió a Liu Bei y a sus hermanos a atacar la esquina suroeste de la ciudad. Anzón lideró de inmediato a sus mejores tropas para defender la ciudad. Mientras tanto, Zhu Jun mismo lideró 2.000 jinetes acorazados para atacar la esquina opuesta. Los rebeldes, pensando que la ciudad estaba perdida, abandonaron el suroeste y regresaron a la ciudad para ayudar a los defensores. Liu Bei presionó fuertemente en su retaguardia, y fueron completamente derrotados. Se refugiaron en la ciudad, que fue entonces sitiada. Cuando el hambre apretó a los sitiados, enviaron un mensajero para ofrecerse a rendirse, pero Zhu Jun rechazó la oferta. Liu Bei le dijo a Zhu Jun, viendo que el fundador de la dinastía Han, Liu Ban, el supremo ancestro, podía dar la bienvenida a los sumisos y recibirlo favorable, ¿por qué rechazar a estos? Las condiciones son diferentes, respondió Zhu Jun. En aquellos viejos tiempos, el desorden era universal y la gente no tenía un señor fijo. Por lo tanto, se acogía la sumisión y se recompensaba el apoyo para animar a la gente a unirse. Ahora, el imperio está unido, y los rebeldes de los pañuelos amarillos son los únicos descontentos. Recibir su rendición no es fomentar lo bueno. Permitir a los bandidos, cuando tienen éxito, es ceder a toda licencia, y dejarlos rendirse cuando fallan es fomentar el bandolerismo. Tu plan no es bueno. Liu Bei respondió, no dejar que los bandidos se rindan está bien. Pero la ciudad está rodeada como por un barril de hierro. Si se rechaza la solicitud de los rebeldes, estarán desesperados y pelearán hasta la muerte, y apenas podremos resistir a una multitud de hombres así. Además, en la ciudad hay muchas veces ese número, todos condenados a muerte. Retirémonos de una esquina y ataquemos solo la opuesta. Todos seguramente huirán y no tendrán deseos de luchar. Los tomaremos. Zhu Jun vio que el consejo era bueno y lo siguió. Como se predijo, los rebeldes salieron corriendo, liderados por Anzón. Los sitiadores cayeron sobre ellos mientras huían, y Anzón fue asesinado. Los rebeldes se dispersaron en todas direcciones. Pero los otros 2 líderes rebeldes, Zhao Hong y Sanzón,
llegaron con grandes refuerzos, y al parecer muy fuertes. Los soldados imperiales se retiraron, y el nuevo grupo de rebeldes volvió a entrar en Wanchen. Zhu Jun acampó a 3 millas de la ciudad y se preparó para atacar. Justo en ese momento, llegó un grupo de caballería e infantería desde el este. Al frente iba un general con un rostro amplio y abierto, un cuerpo como el de un tigre alerta y un torso como el de un oso alto. Su nombre era Sanjian. Era nativo de Fuchun en el antiguo estado de Wu, descendiente del famoso San Zi, el estratega. Cuando tenía 17 años, Sanjian estaba con su padre en el río Qiantan y vio a un grupo de piratas que habían saqueado a un comerciante, dividiendo su botín en la orilla del río. «Podemos capturar a estos», le dijo a su padre. Entonces, agarrando su espada, corrió audazmente hacia la orilla y gritó de un lado a otro como si estuviera llamando a sus hombres a avanzar. Esto hizo que los piratas creyeran que los soldados estaban sobre ellos y huyeron, dejando su botín atrás. De hecho, mató a uno de los piratas. De esta manera, se hizo conocido y fue recomendado para el cargo. Luego, en colaboración con los funcionarios locales, formó un grupo de 1000 personas y ayudó a sofocar la rebelión de Suchan, quien se hacía llamar el emperador San y tenía 10.000 seguidores. El hijo rebelde Susao también fue asesinado con su padre. Por esto, Sanjian fue elogiado por el protector imperial Zhang Min en un memorial al trono, y recibió más ascensos al cargo de magistrado de Yandu, luego de Suyi y finalmente de Xiapi. Cuando comenzó la rebelión de los pañuelos amarillos, Sanjian reunió a los jóvenes de su aldea, algunos de la clase mercantil, formó un grupo de 1500 soldados veteranos y se lanzó al campo de batalla. Ahora había llegado al área de combate. Zhu Jun recibió a Sanjian con gusto y le ordenó atacar la puerta sur de Wanchen. Las puertas norte y oeste fueron atacadas simultáneamente por Liu Bei y Zhu Jun, pero la puerta este quedó libre para dar a los rebeldes una oportunidad de escape. Sanjian fue el primero en subir al muro y derribó a más de 20 rebeldes con su propia espada. Los rebeldes corrieron, pero el líder Zhao Hong cabalgó directamente hacia Sanjian con su lanza lista para apuñalar. Sanjian saltó del muro, arrebató la lanza y con ella derribó a Zhao Hong del caballo. Luego, Sanjian, montando el caballo de Zhao Hong, cabalgó de aquí para allá, matando a medida que avanzaba. Los rebeldes huyeron hacia el norte. Al encontrarse con Liu Bei, declinaron pelear y se dispersaron. Pero Liu Bei sacó su arco, colocó una flecha y disparó al líder Sanzón, quien cayó al suelo. El ejército principal de Zhu Jun llegó, y después de una tremenda matanza, los rebeldes se rindieron. Así se restableció la paz en los 10 condados alrededor del área de Nanyang. Zhu Jun regresó a la capital Luoyang, fue ascendido a general de la caballería volante y recibió el gobierno de Henan. No olvidó a quienes lo ayudaron a ganar la victoria. Así que informó los méritos de Liu Bei y Sanjian al trono. Sanjian, con amigos e influencias que lo respaldaban, rápidamente obtuvo un nombramiento para el puesto de comandante de Changsha y fue a asumir el nuevo cargo. Pero Liu Bei, a pesar del memorial de Zhu Jun, esperó en vano por un ascenso, y los 3 hermanos se pusieron muy tristes. Caminando un día por la capital, Liu Bei se encontró con un funcionario de la corte, Zhang Jun, a quien le relató sus servicios y le contó sus penas. Zhang Jun se sorprendió mucho por este descuido y un día en la corte habló al emperador al respecto. Dijeron que Zhang Jun estaba insultando al emperador, y el emperador ordenó a los guardias que lo expulsaran. Sin embargo, los eunucos se aconsejaron entre sí y uno dijo: seguramente alguien que prestó algún servicio contra los rebeldes se siente agraviado por ser pasado por alto. Así que hicieron que se preparara una lista de personas poco importantes para ser ascendidas en el futuro. Entre ellas estaba Liu Bei, quien recibió el cargo de magistrado del condado de Ansi, al cual se dirigió sin demora después de disolver su ejército y enviarlos a sus aldeas. Retuvo a unas 2 docenas como escolta. Los 3 hermanos llegaron a Ansi, y pronto la administración del condado se reformó y el gobierno se volvió sabio, de modo que en un mes no hubo infracciones a la ley. Los 3 hermanos vivían en armonía, comían en la misma mesa y dormían en el mismo lecho. Pero cuando Liu Bei estaba en sesiones públicas o en compañía de otros, Wang Yu y Zhang Fei permanecían en espera, incluso si era un día entero. 4 meses después de su llegada, salió una orden general para reducir el número de oficiales militares que ocupaban cargos civiles, y Liu Bei comenzó a temer que estaría entre los despedidos.
En su momento, el inspector Du Biao llegó fue recibido en los límites, pero ante la cortesía de Liu Bei, no tuvo respuesta, solo agitó su látigo mientras estaba montado en su caballo. Esto enfureció a Guan Yu y Zhang Fei, pero peor estaba por venir. Cuando el inspector llegó a su alojamiento, tomó asiento en la plataforma, dejando a Liu Bei de pie abajo. Después de mucho tiempo, se dirigió a Liu Bei. Magistrado, ¿cuál es tu origen? Liu Bei respondió, desciendo del príncipe Faubus de Zhongshan. Desde mi primer enfrentamiento con los rebeldes de los pañuelos amarillos en el condado de Zuo, he estado en unas 30 batallas, donde obtuve algún mérito insignificante. Mi recompensa fue este cargo. Mientes acerca de tu descendencia, y tu relato de servicios es falso, rugió el inspector. Ahora la corte ha ordenado la reducción de tu tipo de funcionarios de baja clase y corruptos. Liu Bei murmuró para sí y se retiró. Al regresar a la magistratura, consultó con sus secretarios. Esta actitud pomposa solo significa que el inspector quiere un soborno, dijeron. Nunca he agraviado al pueblo por el valor de una sola moneda, entonces, ¿de dónde saldrá un soborno? Al día siguiente, el inspector tuvo a los funcionarios menores ante él y los obligó a declarar que su maestro había oprimido al pueblo. Liu Bei fue una y otra vez a refutar esta acusación, pero los porteros lo expulsaron y no pudo entrar. Ahora, Zhang Fei había pasado todo el día ahogando su pena en vino y había bebido demasiado. Pidiendo su caballo, montó más allá del alojamiento del inspector y en la puerta vio a un pequeño grupo de personas de pelo blanco, llorando amargamente. Preguntó por qué. Dijeron, el inspector ha obligado a los subalternos a testificar falsamente contra nuestro magistrado, con el deseo de dañar al virtuoso Liu Bei. Vinimos a pedir clemencia por él, pero no se nos permite entrar. Además, hemos sido golpeados por los porteros. Esto provocó la irascible y medio intoxicada furia de Zhang Fei. Sus ojos se abrieron tanto que se convirtieron en círculos, apretó los dientes, en un instante bajó de su caballo. Se abrió paso entre los asustados porteros y entró en el edificio, llegando a los apartamentos traseros. Allí vio al inspector imperial Du Biao sentado en alto con los subalternos oficiales atados a sus pies. Opresor del pueblo, ladrón, gritó Zhang Fei. ¿Me conoces? Pero antes de que el inspector pudiera responder, Zhang Fei lo agarró por el pelo y lo arrastró hacia abajo. Al momento, estaba afuera y firmemente atado al poste de amarre frente al edificio. Luego, rompiendo una vara de un sauce, Zhang Fei le dio a su víctima una paliza severa, deteniendo su mano solo cuando la 10ª vara era demasiado corta para golpear. Liu Bei estaba sentado solo, sumido en su dolor, cuando escuchó gritos frente a su puerta. Preguntó cuál era el problema. Le dijeron, el general Zhang Fei había atado a alguien a un poste y lo estaba golpeando. Saliendo rápidamente, Liu Bei vio quién era la desafortunada víctima y le preguntó a Zhang Fei la razón. Si no golpeamos a este tipo de malhechor hasta la muerte, ¿qué podemos esperar?, dijo Zhang Fei. Noble señor, sálvame, gritó el inspector. Ahora, Liu Bei siempre había sido amable y cortés, por lo que ordenó a su hermano que liberara al oficial y siguiera su camino. Luego, Guan Yu se acercó y dijo, hermano, después de tus magníficos servicios, solo obtuviste este pequeño cargo, y aún aquí has sido insultado por este sujeto. Un arbusto de espinas no es lugar para un fénix. Matemos a este tipo, vayámonos de aquí y regresemos a casa hasta que podamos idear un plan más grande. Liu Bei se contentó con colgar el sello oficial alrededor del cuello del inspector, diciendo, si escucho que perjudicas al pueblo, sin duda te mataré. Ahora te perdono la vida, y te devuelvo el sello. Nos vamos. El inspector fue al gobernador de Dinzhou y se quejó, y se emitieron órdenes para el arresto de los hermanos, pero lograron escapar a Daizhou y buscaron refugio con Liu Yi, quien los protegió debido al noble linaje de Liu Bei. Para ese entonces, los 10 asistentes regulares tenían todo bajo su control y pusieron fin a la vida de aquellos que no estaban de acuerdo con ellos. De cada oficial que ayudó a sofocar a los rebeldes, exigieron regalos, y si no se presentaban, eran destituidos de sus cargos. Los comandantes imperiales Wang Fusong y Zhu Jun fueron víctimas de estas intrigas y fueron privados de sus oficios, mientras que los eunucos recibieron los mayores honores. 13 eunucos fueron ennoblecidos, incluyendo a Zhao Zong, que fue añadido al rango de general de la caballería volante.
El gobierno empeoraba cada vez más, y todos estaban irritados. Rebeliones estallaron en Changsha lideradas por Hou Xin, y en Yuyuan lideradas por Zhang Yu y Zhang Chun. Se presentaron memorandos en cantidad como copos de nieve en invierno, pero los 10 los suprimieron todos. Un día, el emperador estaba en un banquete en uno de los jardines con los 10, cuando el alto consejero Liu Tao apareció de repente mostrando gran angustia. El emperador le preguntó cuál era el problema. Señor, ¿cómo puedes estar banqueteándote con estos cuando el imperio está al borde de la ruina?, dijo Liu Tao. Todo está bien, dijo el emperador. ¿Dónde está el problema?, dijo Liu Tao, los bandidos se han extendido por todos lados y saquean las ciudades. Y todo es culpa de los 10 eunucos, que venden cargos y perjudican al pueblo. Oprimen a los funcionarios leales y engañan a sus superiores. Todos los virtuosos han abandonado los servicios, y la desgracia está ante nuestros ojos. Ante esto, los eunucos se quitaron los sombreros y se arrojaron a los pies de su amo. Si el ministro Liu Tao desaprueba de nosotros, dijeron, estamos en peligro. Rogamos que se nos perdone la vida y podamos ir a nuestras granjas. Cedemos nuestra propiedad para ayudar a sufragar los gastos militares. Y lloraron amargamente. El emperador se volvió airado hacia Liu Tao, diciendo, ¿también tienes sirvientes? ¿Por qué no puedes soportar los míos? Y luego el emperador ordenó a los guardias que expulsaran a Liu Tao y lo condenaran a muerte. Liu Tao gritó en voz alta, mi muerte no importa. Lo lamentable es que la dinastía Han, después de 4 siglos de reinado, se esté desmoronando. Los guardias lo llevaron y estaban a punto de llevar a cabo la orden del emperador cuando un ministro los detuvo, gritando, no lo hagan. Esperen a que hable con su majestad. Era el ministro del Interior, Chen Dan. Entró donde el emperador, a quien le dijo, ¿por qué motivo se condenará al consejero Liu Tao a muerte? Ha difamado a mis sirvientes y me ha insultado, dijo el emperador. Todo el imperio comería la carne de los eunucos si pudieran, y sin embargo, Sire, los respetas como si fueran tus padres. No tienen mérito, pero los has elevado a la nobleza. Además, Feng Shu estaba en connivencia con los pañuelos amarillos. A menos que su majestad lo revise, el estado se desmoronará. No había pruebas contra Feng Shu, respondió el emperador. Acerca de los 10 eunucos, ¿no hay ninguno fiel entre ellos? Chen Dan golpeó su frente en los escalones del trono y no cesó de reprender. Luego el emperador se enfadó y ordenó su arresto y encarcelamiento junto con Liu Tao. Esa noche, Liu Tao y Chen Dan fueron asesinados. Luego, los eunucos enviaron un edicto falsificado a Shangjian nombrándolo gobernador de Changsha, con órdenes de sofocar la rebelión de Hou Xin. En menos de 2 meses, Shangjian informó que el condado estaba completamente tranquilo. Por esto fue nombrado señor de Wuchen. Además, Liu Yu fue nombrado protector imperial de Youzhou para moverse contra Yuyan y suprimir a Zhang Yu y Zhang Chun. Liu Yi de Daizhou recomendó a Liu Bei a Liu Yu. Liu Yu recibió a Liu Bei y le otorgó el rango de comandante, enviándolo contra los rebeldes. Luchó con ellos y los venció, quebrantando por completo su espíritu. Zhang Chun era cruel, y sus líderes se volvieron en su contra. Uno de sus oficiales lo mató y llevó su cabeza, después de lo cual los demás se sometieron. El otro líder, Zhang Yu, vio que todo estaba perdido y se suicidó. Al estar ahora Yuyan tranquilo, los servicios de Liu Bei fueron informados al trono, y recibió un perdón completo por la afrenta al inspector imperial. También fue nombrado magistrado delegado de Michen. Luego, Gonsunzan elogió los servicios anteriores de Liu Bei, y fue ascendido a magistrado de Pingyuan. Este lugar era muy próspero, y Liu Bei recuperó algo de su antiguo estilo antes de los días de adversidad. Liu Yu también recibió un ascenso y fue nombrado gran comandante. En el verano del 6º año de estabilidad central, AD 189, el emperador Lin se enfermó gravemente y llamó a He Jin al palacio para arreglar el futuro. He Jin provenía de una familia humilde de carniceros, pero su hermana se convirtió en concubina de rango y le dio un hijo al emperador, llamado Bianliu. Después de esto, ella se convirtió en la emperatriz y He Jin se convirtió en el poderoso guardián imperial y mariscal regente. El emperador también amaba mucho a una hermosa joven, Lady Wan, que le dio un hijo llamado Liu Xian. La emperatriz había envenenado a Lady Wan por celos, y el bebé fue entregado al cuidado de la emperatriz Don, madre del emperador Lin.
Lady Don era la esposa de Liu Chan, Lord of Hyedo. Con el tiempo, y al no tener el emperador Wan un hijo propio, adoptó al hijo de Liu Chan, quien sucedió como el emperador Lin. Después de su ascensión, el emperador Lin llevó a su propia madre al palacio para vivir y le otorgó el título de emperatriz viuda. La emperatriz Don siempre trató de persuadir a su hijo para nombrar a Liu Xian como el heredero aparente. Y de hecho, el emperador amaba mucho al niño y estaba dispuesto a hacer lo que su madre deseaba. Cuando se enfermó, uno de los eunucos, Jianshuo, dijo, si Liu Xian va a suceder, Jin debe ser asesinado para evitar contramedidas. El emperador también lo vio y ordenó al guardián imperial Jin que fuera a verlo. Pero justo en las puertas del palacio, Jin fue advertido de su peligro por el comandante Pan Jin, quien dijo, esto debe ser una trampa de Jianshuo para destruirte. Jin corrió de vuelta a sus aposentos y llamó a muchos de los ministros a su lado. Y se reunieron para considerar cómo poner fin a los eunucos. En esta asamblea, un hombre habló en contra del complot. La influencia de los eunucos se remonta a medio siglo y se ha extendido como una mala hierba en todas direcciones. ¿Cómo podemos esperar destruirla? Sobre todo, mantengan este complot en secreto o serán exterminados. Jin miró hacia abajo y vio al general de estandartes militares Cao Cao. Jin estaba muy enojado con este discurso y exclamó, ¿qué saben los inferiores como tú de las formas de gobierno? Y en medio de la confusión, Pan Jin vino a decir, el emperador ya no está. Los eunucos han decidido mantener la muerte en secreto y forjar un mandato al guardián imperial para que entre al palacio y resuelva la sucesión. Mientras tanto, para evitar problemas, han inscrito el nombre de Liu Xian en el rol. Y cuando Pan Jin terminó de hablar, llegó el edicto. El asunto por el momento es establecer al heredero legítimo, dijo Cao Cao. Los demás asuntos pueden esperar. ¿Quién se atreve a unirse a mí para apoyar al heredero legítimo, el príncipe Bian Liu?, preguntó Jin, el guardián imperial. Al momento, uno se adelantó diciendo, dame 5000 veteranos y entraremos en el palacio. Colocaremos al verdadero heredero, mataremos a los eunucos y limpiaremos el gobierno. Entonces la paz llegará al imperio. El orador enérgico era Yuan Shao, hijo del exministro del Interior Yuan Fen y sobrino del ministro Yuan Wei. Yuan Shao ostentaba el rango de comandante imperial. Jin reunió a 5000 guardias reales. Yuan Shao se puso una armadura completa y tomó el mando. Jin, respaldado por Yu, Sun Yu, Zheng Tai y más de 30 otros ministros y altos funcionarios, entró en el palacio, y en el salón donde yacía el ataúd del difunto emperador, colocaron a Bian Liu en el trono. Después de que la ceremonia terminó y todos se postraron ante el nuevo emperador, Yuan Shao fue a arrestar al eunuco Jianshuo. Jianshuo, aterrorizado, huyó al jardín del palacio y se escondió entre los requestaxes Tokuya.